Un momento, iniciamos. Listo. Entonces, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la primera charla del seminario de Diplomacia Científica. La idea de este seminario es darle las herramientas a los científicos y enseñarles las bases de lo que sería la diplomacia y la aplicación de la ciencia a la diplomacia. En realidad eso es muy importante porque muchos de los proyectos que ayudan al progreso fundamental y necesario de las áreas científicas requieren poder entender y hacer convenios tanto nacionales como internacionales. Entonces, para ello, como científicos deberíamos entender cómo utilizar estas herramientas en comunicación, en diplomacia, también entender lo que son políticas públicas, que es necesariamente el tema de hoy. Y por eso es que organizamos este seminario. El día de hoy tenemos al invitado, el doctor Cristian Sánchez Jaregui, disculpe si pronuncié eso mal, no lo practiqué. El doctor Cristian Sánchez es doctor en políticas públicas y desarrollo por la Universidad de Guadalajara y estudios de doctorado en gobierno y administración pública por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset en Madrid, España. Máster en trabajo y política social por la Universidad Autónoma de Barcelona, maestro en gestión pública y abogado por la Universidad de Guadalajara. Actualmente es candidato al Sistema Nacional de Investigadores y profesor del Departamento de Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara y el Colegio de Jalisco. De marzo del 2014 a agosto del 2022 se desempeñó como secretario ejecutivo del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Guadalajara. De agosto 2022 a enero 2023 es actuario parlamentario en el Congreso de Jalisco. Actualmente, de febrero de 2023 a la fecha, jefe de la oficina de la presidencia del gobierno de la Jomunica. Muchas gracias, doctor Cristian, por acompañarnos y ofrecer esta charla. Por favor, adelante. Pues muchas gracias a todos y a todas ustedes por la invitación. Es un honor para mí poder estar con ustedes y el objetivo de esta charla es poder darles un pincelazo, como decimos en el albor político, sobre qué son las políticas públicas, cuál es el objetivo de la que persiguen las políticas públicas, cómo se organizan y poner algunos ejemplos de lo que se ve, de cómo se vienen llevando a cabo. Y una parte muy importante tiene que ver con, vamos a mostrarles
cómo está cómo se desarrolla su proceso de hechura, que es una parte fundamental, que es con lo que yo me quisiera que les pudiera quedar el día de hoy. No van a salir expertos del tema, obviamente, para eso necesitaríamos todo un posgrado, pero por lo menos van a salir con los elementos claves para poder entender qué es una política pública, ¿vale? Bueno, entonces vamos a empezar. Una pregunta principal, ¿sí me escuchan todos y todas bien? Sí, Sí, fuerte y perfecto. claro. Gracias. Perfecto. Me pueden interrumpir en cualquier momento. Les pido que me interrumpan. De hecho, les pido que me interrumpan para que esto no sea tan monótono, no sea tan aburrido, sobre todo porque la hora es un poco pesada, ¿no? Bien, pues vamos a hablar del nacimiento, su significado, clasificación, proceso de Chura y bueno, finalizaremos los últimos minutos con preguntas y respuestas. Primero, a ver, las políticas públicas, obviamente, pues no sé, el tema como disciplina no se da en México, ya lo platicaremos en unos momentos más. Las políticas públicas se dan a partir de los años 50 posteriores a la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos de Norteamérica, a través de un investigador que se llama Harold Loswell. Y Harold Loswell, bueno, para situarnos en ese momento, las decisiones de política en el mundo y particularmente en Estados Unidos, como en el resto de los demás estados, nación, no se caracterizaban por entender el proceso de decisión, es decir, por qué el gobierno decidía lo que decidía. No, no había elementos que nos pudieran dar a conocer por qué el gobierno tomaba decisiones de política económica y de política social y principalmente pues, por qué lo hacía. Y en ese momento, para que nos podamos situar, dentro de las ciencias sociales, pues encontrábamos disciplinas como la propia administración pública, encontrábamos a las ciencias políticas, ¿no? O la ciencia política, pero estos perseguían otros objetivos, ¿no? Entonces, Roswell hablaba de la ciencia de las políticas, ¿no? Y decía que se requería tener mayor conocimiento y mayores herramientas técnicas para que el gobierno pudiera tomar mejores decisiones. Y se hacían algunos cuestionamientos, como los ponemos, lo pueden ver en la presentación. ¿Cómo tomar decisiones de gobierno más inteligentes para hacer un gobierno más eficiente? ¿Cómo generar y mejorar la información para los funcionarios? ¿No? Porque también tiene que ver mucho con la información que te haces llegar para la toma de decisiones. Y cómo incorporar al gobierno mayores dosis de ciencia y de racionalidad. Entonces, ojo, en este momento todavía no se llamaban políticas públicas. Esto fue adquiriendo posteriormente conforme se fue academizando, pero la idea inicial, ¿no? Lo que hoy son las políticas públicas inició como la ciencia de las políticas, de policy science. Bien, ponemos un ejemplo. En este momento se encontraba el tema, abogue el tema de la ciencia política. ¿No? Porque muchos me pueden decir, oye, Cristian, pero pues, y luego la ciencia política, bueno, la ciencia política perseguía otros objetivos. La ciencia política siempre ha buscado, o tiene como principal objetivo, encontrar la legitimidad del gobierno, la legitimidad de la institución, la legitimidad política del gobernante, el acceso al poder, cómo llega al poder. Por eso, hablar de ciencia política tiene que ver más con temas electorales, con temas de partido, ¿no? Para que podamos tener una idea más clara. Y entonces, en contraparte, políticas públicas es una disciplina que tiene que ver nuevamente con las tomas de decisiones, el proceso, el análisis del proceso de la toma de decisiones de los gobiernos. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. En México, ¿cómo llega a México? Fíjense bien, sus orígenes se remontan a finales de los años 40, inicio de los años 50 en los Estados Unidos, y en México llega a finales de los años 80, inicios de los 90. Y eso, y les voy a platicar, y eso es porque el doctor Luis F. Aguilar, que
que estaba muy interesado en impartir este curso, pero se le complicó y no pudo. eh, Él nos adelantó 30, 40 años respecto de América Latina. Y es que el doctor Aguilar hace una estancia en California, y ahí encuentra lo que se venía haciendo, cómo venía desarrollando el tema de política pública, y presenta una antología a inicios de los años finales de los ochentas, una antología que sí, que en este momento yo se lo recomendaría si quieren entender prácticamente y quieren involucrarse en el estudio de las políticas. Es básico leer al doctor Aguilar en todo Iberoamérica, con estas antologías, ¿no? Que le publica Miguel Ángel Porrúa. Entonces, a ver, ¿qué sucede? Porque, a ver, ¿por qué llegan las políticas públicas? ¿No? Ya lo hemos dicho aquí, como esa disciplina que busca entender el proceso de toma de decisiones. Y bueno, yo diría que hay dos grandes momentos. El momento principal tiene que ver con la desastrosa crisis fiscal con repercusiones económicas y políticas sociales en México en los años 80, ¿no? Estamos hablando de la crisis principalmente del 82-83, ¿no? Esta crisis económica, financiera principalmente, en el imaginario colectivo del mexicano se creó o se llevó a cabo no por una mala decisión técnica, fíjense bien, no tiene que ver con una decisión técnica errónea de la macroeconomía o de las finanzas públicas del Estado mexicano, sino que se atribuye principalmente a un error desde el gobierno a partir de, de su esencia de ser un Estado autoritario que no tomaba en cuenta, ¿no? A los ciudadanos, a los expertos, y simplemente fue una decisión de gobierno, a partir de su propia esencia, este, ¿no? Autoritaria. Fíjense, esta parte como lo estoy diciendo, porque esto es lo que se va desarrollando y que va permitiendo, ¿no? Ahorita el desarrollo del país en los temas políticos y sociales. Entonces, a partir de esta crisis económica, fue la realidad de cómo se tambaleó el sistema político mexicano, ¿eh? A ver, no hay más. Si no es a partir de esta crisis, créanme que todavía estuviéramos bajo la figura, o mejor dicho, bajo un gobierno de tipo priista, ¿no? Y no me quiero meter en temas, ¿no? Porque muchos ya van a querer hacer comentarios, pero dije que en esta clase no, porque son científicos ustedes. Entonces, bueno, precisamente esto fue lo que puso en crisis el sistema presidencialista, el sistema, sobre todo, digamos, el sistema priista, que empezó a ver en la ciudadanía, ¿no? En el imaginario, nuevamente, colectivo, la idea de que debía, para evitar este tipo de errores, debía México de transitar hacia gobiernos democráticos. Estamos hablando de los ochentas. Estamos hablando de los que ya son mayorcitos o los que son de contemporáneos míos o poco mayores, recordarán perfectamente, ¿no? La principal ruptura al interior del PRI, donde se crea el Frente Democrático Nacional, ¿no? Integrado principalmente por priistas que salieron, ¿no? Y le véase hoy mismo Cuauhtémoc Cárdenas o el mismo López Obrador que salieron de este momento, igual que otros grandes políticos como Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Entonces, se crea la crisis, se crea en el imaginario el tema de debemos de transitar a gobiernos democráticos, ¿va? Y a partir de aquí empiezan, ¿no? Nuevas instituciones como después, ¿no? Para organizar los procesos electorales, como es, bueno, se me fue el tema del 88, que ya todo el mundo sabe cuál fue el resultado, ¿no? Y que entonces se crean nuevas instituciones como el IFE, hoy el INE,
y empieza a crecer la oposición, y precisamente a partir de esos años surge el primer gobierno no priista en un estado como es precisamente donde están ustedes, ¿no? Pues en Baja California. Entonces, esto es lo que va llevando, ¿no? Y entonces, si nos situamos en ese momento, el speech o el discurso en México era: saquemos al PRI de los pinos. Es decir, el problema de México se resolvía sacando al PRI. Sin embargo, hay otros autores como Luis F. Aguilar, que lo voy a estar señalando varias veces, porque además es el padre de las políticas y es una persona que ha influido en todos nosotros. Decía Luis F. Aguilar, es que el problema es cierto, es importante contar con gobiernos democráticos para lo que sigue. Sin embargo, el tema no solo es ese. El tema es cómo mejoramos la toma de decisiones de los gobiernos a partir de un gobierno democrático. Entonces decía, desde ese entonces escribía, decía, es que está mucho el asunto. Nos estamos quedando con la idea únicamente de la transición democrática y no de cómo los gobiernos deben de mejorar su eficacia directiva. ¿Ok? Y entonces regreso y todo esto lo pongo como antecedente porque, pues, hacia dónde vamos. En este momento, las políticas públicas en México, pues empiezan a llamar la atención, primero con la traída a la lengua castellana de las antologías de Luis F. Aguilar, lo que eran las políticas y cómo funcionaba, y empiezan a surgir programas académicos en México para el estudio de las políticas públicas. La primera escuela, pero con un enfoque más economicista, es el CELITAM, ¿no? La segunda escuela que que empieza a crear los programas de política pública es la UAM, Xochimilco, obviamente a diferencia del ITAM, que era más economicista, más con un aspecto social, de impacto social, y así sucesivamente. Bueno, esto surge, vuelvo a decir, principio de los 90, y en México se decía, ok, empiezan a llamar la atención las políticas públicas. Sin embargo, pongo aquí a Fox, porque es un elemento clave, porque el speech durante décadas era que saliendo el PRI se resolvía el problema de México. Saliendo el PRI se resolvía el problema de los malos gobiernos. El problema es que llegó Fox. Bueno, no es que ya haya llegado Fox, más bien el problema es que cuando llega Fox, se muestra al mundo, o a México particularmente, que los problemas, fíjense bien, los problemas no se eliminaron, al contrario, los problemas empezaron a ser más complejos. Y si ustedes, por ejemplo, revisan en la agenda pública los problemas del año 2000 a la fecha, van a encontrar que son los mismos problemas en la agenda, nada más que son más complejos los problemas. ¿Por qué? Porque la forma en la que se han atendido o enfrentado posiblemente no haya sido la mejor. Unos no se han atendido y los que se han atendido no se han atendido de manera correcta. Y entonces, por eso es importante entender la importancia de las políticas públicas. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esto sirve como un pequeño contexto de lo que vamos a estar viendo. Un segundito. Bien, pues que esto del home office, ¿no? Uno no controla las cuestiones exterior. Bien, ¿qué es una política pública? Vamos a entender primero que, a ver, no van a encontrar un significado único, ¿eh? Esto sí se los garantizo. Se pueden utilizar distintas definiciones, vamos a encontrar distintas definiciones, ¿no? A partir, ¿no? Del tipo de enfoque y teoría que se utilice, pero no vamos a encontrar, no es una receta,
no hay un significado único. Podemos ver algunas aproximaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son sus principales valores o premisas, ¿no? Bueno, pues que en una política pública se utiliza un análisis interdisciplinario, ¿no? Fundamental, y particularmente a partir del tipo de problema público que se requiera. Si es un tema de un problema de salud, pues obviamente que vamos a requerir, ¿no? ¿No? A, eh, a actores que es más, que no necesariamente sepan de política pública, porque para eso habrá quien sepa dirigir los trabajos del diseño de la política, pero sí se requiere de otros actores con otras formaciones, ¿no? En este caso, médicos y especialistas en cierta área para, para opinar sobre cómo resolver un problema público. Orientado a los problemas fundamentales del hombre, ¿no? Le puse como hombre, como ser humano, porque una vez di este curso similar ante un público feminista y créanme que ya me andaban linchando, ¿no? Entonces, hablamos del hombre como un ser humano, ¿no? Va. Respeto por la pluralidad de visiones del mundo y ¿por qué les hablaba al inicio de todo el tema democrático y del surgimiento del tema prista? Porque se acepta la democracia y al mercado como mecanismos efectivos para distribuir el poder y los recursos. A ver, no falta el que diga, oye, pero es un concepto muy neoliberal. Sí, las políticas públicas son neoliberales, ¿eh? Sí, desde ahorita se los digo, ¿no? Y claro que se acepta la democracia porque entonces, vamos a verlo más adelante, porque es fundamental en el proceso de hecho de una política pública, es fundamental la participación ciudadana. Fundamental en el diseño de la política, ¿sí? Porque entonces, si no, no estaríamos hablando de política pública, estaríamos hablando de políticas gubernamentales, ¿sí? Ojo, esta parte es muy importante decir, ¿no? O sea, una cosa es lo gubernamental y otra cosa es lo público, ¿no? Que no es lo mismo. Entonces, esa es una parte que es importante entenderla. Entonces, ahora sí, como dice el doctor, no todo lo gubernamental es público, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante. Bien, pues podemos entender que existen varias posiciones, pero entendemos que hay como dos orientaciones fundamentales. Aquellos que dicen que toda acción e inacción del Estado es una política pública, que hay algunos autores importantes, Jenkins, Dye y demás. Sin embargo, la inmensa mayoría de autores, ¿no? Angloamericanos, ¿no? Nórdicos, ¿no? Y sobre todo, y latinoamericanos, iberoamericanos, pues entienden que las políticas públicas es un proceso de decisión, más allá de una sola decisión gubernamental, ¿sí? Y esto es la clave porque es lo que vamos a desarrollar en unos momentos más, ¿sí? O sea, las políticas públicas son un proceso de decisión, son más que un acto de decisión u omisión, ¿no? Hay quienes decimos, pues entonces toda decisión de gobierno que no pasa por un proceso, pues es una ocurrencia, ¿no? Entonces, en términos coloquiales, así lo podemos decir. Repito, las decisiones de gobierno que no pasan por un proceso en gran medida se pueden convertir en una ocurrencia, ¿no? Entonces es parte de lo que vamos a ver. Cito a dos de los latinoamericanos más influyentes, ¿no? El doctor Aguilar, que es a nivel, yo diría que es el más influyente a nivel Iberoamérica, y Roth, un buen amigo también, que él es más influyente en Sudamérica, pero es muy bueno, es muy bueno. Y dice, a ver, las políticas públicas, estos son como algunas definiciones que podemos tener, son acciones, son conjunto de acciones intencionales y causales, orientadas a la realización de un objetivo de interés o beneficio público. Y esto es clave, estas palabras son claves, de interés o beneficio público. Si es privado, entonces ya no entra, ya no encaja en lo que es una política pública.
cuyos lineamientos, acciones, agentes, instrumentos y recursos legalmente fundados y compatibles buscan resolver un problema público, y esta parte la añado y es clave, específico. ¿Sí? A ver, las políticas públicas no buscan resolver problemas en general. Las políticas públicas buscan resolver problemas públicos específicos. Adelante, Daniel. De ahí, Cristian, si pudieras abundar un poquito más todo el tema cuando entra la toma de decisiones basado en ciencia, y esta política pública más anglosajona, de cuándo, los datos y la ciencia empiezan a fortalecer la toma de decisiones en políticas públicas. Porque ahí es algo que, nos diferenciamos mucho en los sistemas. A ver si te entendí, si no me corriges, ¿eh? Ujú. Obviamente, nosotros, a ver, en las ciencias sociales, obviamente, es muy importante la información que te vas haciendo llegar, la calidad de la información, ¿no? Y esa cada vez ha ido mejorando, ¿no? Y obviamente ahora más ahora con el internet, ¿no? Y ahora con bases de datos que puedes ir creando, ¿no? Y con programas de análisis, ¿no? Y ahora con la inteligencia artificial, obviamente que vas mejorando la toma de decisiones, ¿no? Y vamos a llegar, por ejemplo, nosotros estamos más atrasados, ustedes están ustedes nos llevan muchos años de diferencia, ¿no? Pero, por ejemplo, en gran medida la toma de decisiones se da a partir, por ejemplo, de los estudios que se realizan, ¿no? A ver, nosotros todavía estamos en el tema del árbol de problemas, ¿no? Para nosotros es fundamental, ¿no? El tema cuando lleguemos ahí. Pero no me quiero adelantar, si quieres déjame avanzarle un poquito y lo vamos viendo, ¿no? Porque si no, pues ya acabé, ¿no? Entonces, bueno, de manera general, pero sí, interrúmpanme, Daniel, y si no te lo digo, me lo vuelves a interrumpir, por favor. Ok. Entonces, bueno, yo dejaría esta definición, que es la que tiene un servidor, y sería: políticas públicas, entendámoslo como decisiones y acciones de gobierno que provienen de un proceso técnico y político, ¿sí? Es más, yo diría político y técnico, ¿no? Y tienen como finalidad de solucionar de manera eficaz y eficiente problemas específicos que han sido calificados como públicos, ¿no? Ok, nos quedamos con eso porque, porque podemos entender que hay elementos esenciales además. Uno, la implicación de un gobierno o una autoridad pública. Si el gobierno no se involucra, pues entonces no es público. Si no se involucra una autoridad pública, entonces no es público, ¿no? Eso es algo importante. O sea, para que sea calificado como público, tienen que intervenir el Estado, ¿no? Dos, tiene que haber problemas que resolver, porque puede sonar a romanticismo después, no, es que aquí no hay ningún problema, no, sí, sí, sí. Para que existan políticas públicas debe de haber un problema, porque una política busca resolver un problema, ¿no? Este, Y vamos a ver ahorita, tiene que haber definición de objetivos que busquen, ¿no? Tener un impacto público, ya lo dijimos, y la definición de este proceso, que es algo muy importante que vamos a ver. Bueno, entonces, en síntesis, ¿cuál es el principal reto que tiene una política pública? Mejorar la eficacia directiva de los gobiernos. Ahora bien, clasificación de las políticas, ¿cómo las podemos clasificar? Porque luego nos podemos confundir. Después escuchamos, es que la política de Estado, es que la política de gobierno, es que las políticas públicas, ¿no? Bueno, cuando hablamos de política de Estado, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de las acciones que están plasmadas en la propia Constitución y que, bueno, esto puede trascender otros, es decir, es la visión filosófica de hacia dónde va el Estado. Léase el artículo 3º constitucional, ¿no? Sobre la educación laica, pública y gratuita y de calidad, ¿no? ¿Ok? Las políticas de gobierno, estas políticas es donde el Estado no involucra a los ciudadanos
en la toma de decisiones. O sea, ya se vieran al Banco de México consultando, ¿no? Sobre la tasa de interés, ¿no? Y, ¿no? ¿Se imaginan? Pues hay cosas en las que el Estado, pues dice, estas son políticas gubernamentales y aquí no interviene nadie, ahí va, ¡pum! Se acabó. Y lo que hemos aquí dicho ya en varias ocasiones, la política pública son acciones de gobierno que provienen de un proceso y que obviamente pues involucra a otros actores para que puedan ser públicas y resolver un problema específico. Oye, Cristian, ¿y los programas y las políticas públicas es lo mismo? A ver, yo les diría, en México sí, ¿no? Es más, yo les diría que una política pública es un plan de acción, pero un plan de acción específico, ¿no? No es general. Más bien lo que sucede es que las políticas públicas pueden ser un programa o las políticas públicas pueden tener varios programas, ¿sí? Pero la política que se persigue persigue un objetivo con distintos programas, ¿sí? Esto sí es Disculpa, importante. Cristian, Sí, dígame. una pregunta. Entonces, las políticas, o sea, dentro de políticas públicas caen las políticas científicas. No sé cómo lo podría, a ver, obviamente, pues yo te diría que sí, por Ujú. ejemplo, a ver, ¿cuál es la política científica para resolver, para involucrarse en algún tema? ¿No? No sé, díganme algún nombre, Bueno, ¿no? solo conozco políticas científicas más que todo como Chile las ha aplicado, que es lo que lleva a proyectos como los telescopios que existen ahí, que son proyectos multinacionales, y tienen políticas específicamente para fomentar este tipo de cosas. Sí, a ver, entendamos que hay programas, ¿no? Y esos programas buscan un objetivo, ¿no? Bueno, esos programas atienden a una política, ¿sí? ¿Cuál es la política de ciencia en México, por ejemplo? No lo sé, es como una pregunta general. Debe de haber en México alguna política para la ciencia y de ahí se desprenden varios programas, ¿no? Entonces, entonces hay que identificar cuál es la política pública que tiene el gobierno mexicano para atender ciertas cuestiones, ¿no? ¿Sí me doy a entender o Sí, 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 entiendo. Muchas sí? gracias. De nada. Entonces, lo que sí es importante decir es que la política pública tiene un programa o puede tener varios programas. Aquí una recomendación hacia ustedes sería identificar cuál es la política pública o cuáles son las políticas públicas del gobierno en el área en la que ustedes se encuentran, ¿no? Porque ahorita vamos a entrar a una parte donde vamos a identificar ciertos componentes de esa política, ¿sí? Bueno, eh, hay tres tipos teóricamente de políticas públicas, que no me quiero detener ahí, que son las distributivas, las regulatorias o las redistributivas, ¿no? Teóricamente, ¿no? Operativamente nosotros decimos que hay de dos tipos, las exitosas y las fracasadas, es decir, las que funcionan y las que ¿no? Las fracasadas podemos decir que son políticas inconclusas o que se concluyeron, pero con un efecto no deseado, ¿no? Y vamos a ver algunos ejemplos que aquí nos vamos a encontrar. Por ejemplo, una inconclusa ¿no? Podemos encontrar, fíjense bien, esto pareciera que muchos dirán, no, pues esto aquí es en el estado, ¿no? En el municipio, ¿no? Cercano de aquí de Mexicali o puede ser, se me ocurre que en la Ciudad de México o en algún municipio, pues, ¿no? Esto es tomado, estas son tomadas en Venezuela y en Colombia, ¿no? Es decir, fueron acciones de gobierno en las cuales perdieron la continuidad, no se concluyó el proyecto por muchas razones y muchas de las razones que encontramos es porque no hubo una presupuestación correcta, ¿no? Y quedaron inconclusas, ¿no? Estamos hablando de unidades, de segundos pisos y de muchísimas obras que quedan a medias por un tema tan sencillo
que tiene que ver con una cuestión presupuestal. No le calcularon la gasolina al carro de manera, esto puede ser de manera intencional o simplemente pues se les fue, ¿no? Podemos encontrar, ¿no? Algunos ejemplos, les voy a platicar la historia de, por ejemplo, de este mercado. Este mercado es en Zapopan, aquí en Jalisco. Es el estado, Zapopan es la ciudad más, es el municipio más poblado de Jalisco y el más, y económicamente el más importante por encima de Guadalajara, ¿no? Y miren, para que tengan una idea, era un mercadillo y así es como está actualmente, pero se llevaron 10 años en la hechura de este gran proyecto. Entonces, imagínense, fueron dos administraciones, el PRI gobernaba este municipio, aquí alrededor de este mercado, como lo pongo ahí, vivían o viven, mejor dicho, más de 100,000 personas que tienen que pasar por ahí, por el mercado. Imagínense, por lo menos 6 años en un problema vial terrible, ¿no? Porque no pudieron en su política, ¿no? Asignar los recursos suficientes para la resolución y los tiempos para la conclusión de este proyecto. Bueno, pues resulta, ¿no? Que ¿qué sucedió? Bueno, pues que la molestia de las personas por no hacer esto bien llevó al castigo del PRI, perdió el PRI, ese municipio tan importante, perdió el Estado y el presidente municipal que ganó, para que vean cómo son las cosas, hoy es el futuro gobernador del Estado de Jalisco, por una mala decisión de política. Conclusas con efecto no deseado, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan de la destrucción de la CEGOP de bases de datos del personal del Renault, ¿no? Millones de pesos destinados por el gobierno federal. O sea, esto fue algo concluso, o sea, esto sí se terminó, esto sí tuvo recursos, ¿no? Pero, obviamente, como lo señalamos aquí, con un efecto no deseado. Y así podemos poner muchos ejemplos que podemos encontrar en nuestras localidades y esto para nosotros lo ponemos muy clave aquí en Jalisco a nivel nacional e internacional. No sé si se acuerdan las famosas vías panamericanas de Guadalajara, los famosos panamericanos que fueron los mejores que se han desarrollado supuestamente en muchos años. Se crearon las vías en un lugar que no tenían que haberlo hecho, ¿no? Porque está en el tema de los mantos acuíferos ahí y es una zona prohibidísima para la vivienda y sin embargo el gobierno ahí lo puso. Entonces lucían espectaculares en el 2011, fueron las villas y 10 años después, 11 años después, bueno, pues lucen abandonadas y todavía estamos en la toma de decisiones de ¿y qué vamos a hacer con las villas panamericanas? ¿No? Imagínense la inversión de más de 1,000 millones de pesos en la construcción perdidos por ¿no? Por un tema de, que lo vamos a ver, de factibilidad legal, ¿no? Legal, porque está aquí desde, a ver, ¿qué nos hemos encontrado propuestas? Uno, desde que el CONACYT se instalara aquí en las villas, ¿no? Dicho por el propio CONACYT, ¿no? Hasta un superasilo y tercero, la demolición, ¿no? Y ahorita estamos avanzando, o lo más avanzado es sobre la venta para que sea la vivienda, ¿no? Un desarrollo inmobiliario porque además se hizo con el dinero de los trabajadores, ¿no? Bueno, pues aquí es lo mismo. Exitosas, porque no todo es malo, ¿no? A veces como investigadores siempre buscamos lo malo, ¿no? Y también hay que buscar lo bueno. Entonces, las exitosas, bueno, no sé si a ustedes les ha tocado las vías recreativas en las áreas grandes metrópolis como Guadalajara, Ciudad de México. Bueno, las vías recreativas, pues tienen su origen particularmente en Bogotá, ¿no? Entonces, se han tropicalizado en algunos países latinoamericanos y lo que hemos visto es que cada día crecen y crecen y crecen y crecen y crecen y se mejoran y no importa, y fíjense bien lo que les voy a decir, la mejor política pública, ¿saben cuál es? La que el ciudadano la que el ciudadano se apropia. ¿No? Es decir, esa es la mejor política pública, más allá de los indicadores y de los resultados. Entonces, las vías recreativas, en su mayoría, son apropiadas por el propio ciudadano
cada día se extienden y no importa el gobierno que llegue, porque eso es algo muy importante. O sea, las políticas públicas buscan trascender ante los gobiernos distintos, no importan los colores que lleguen, ¿sí? Porque eso es algo muy importante, porque las políticas son sexenales. O sea, buscan que trasciendan los gobiernos. Otra, por ejemplo, aquí en Jalisco, que está muy de moda, inició en un gobierno municipal, que es donde ahorita soy jefe de la presidencia, es el tema de estudiante a prueba, donde se les otorga a los chicos, se les regalaba a los niños sus kits de la escuela. Ahora ya creció, ya ahora no son los kits de escuela, ahora son uniformes, ahora son zapatos, ahora, y ya se convirtió en un programa estatal de muchos millones de pesos, pero que sí beneficia muchísimo a las familias y sobre todo los de bajos recursos, dirigido a las escuelas públicas, ¿no? Entonces, los gobiernos en Jalisco se encargan de los útiles de los niños cada año. Esto es un beneficio para las familias. Y pues no olvidemos que el origen en México, porque pues tampoco es nuevo, ¿no? No se inventó aquí, el origen de la pensión a los adultos mayores surge en la Ciudad de México en un gobierno estatal como es el gobierno de la Ciudad de México y que hoy pues ha convertido en un programa federal y que pues no está de más decir que es el programa estrella de la actual administración federal. Esto es innegable, ¿no? Ahora bien, nosotros hasta ahorita hemos dicho que la diferencia entre una decisión de gobierno a una política pública es el proceso de Chura, que implica un proceso político y técnico, ¿no? Y podemos distinguirlo en cuatro grandes momentos, este modelo, ¿no? Hay quienes hablan de más, Barjash habla de 8, podemos hablar de 6, pero hablamos de cuatro grandes momentos, que esto es lo que conocemos posteriormente como el proceso de hechura de las políticas o el ciclo de las políticas, ¿no? El primer proceso es informativo, como lo decía Daniel, colega Daniel, tiene que ver cómo te haces llegar de información, ¿no? Cómo analizas la información, quién interviene en este proceso, ¿no? El otro momento es la elección de las opciones, de las acciones y los descartes, la comunicación y la implementación, y hay un cuarto momento que es la famosísima evaluación de las políticas. Y la evaluación, fíjense bien, es como la parte más conocida o famosa, no sé si la han escuchado ustedes más, porque lo que hace la evaluación, a ver, primero porque hay recursos, siempre hay recursos económicos más para la evaluación, porque hay que identificar los resultados de la política. Sin embargo, la política no empieza con la evaluación, sino que empieza con el diseño que estamos desde el inicio, ¿no? Porque la evaluación no es más que una fotografía del momento. ¿Qué es lo que quieres fotografiar, ¿no? Entonces ya es el tipo de evaluación que quieres, el impacto, ¿no? El beneficio, ¿qué quieres evaluar? Pero esa es la parte final que es lo que estamos viendo. Ahora bien, para efectos de esta charla, vamos a identificar estos momentos que son los cuatro que les señalo. Uno, la identificación del problema y definición del problema, el diseño de la política, la implantación o implementación, que es más americano, el implementation, y la evaluación, que es lo que les acabo de decir. Esto es lo que conocemos como el proceso de hechura de las políticas. Primero, identificación y definición del problema. Lo primero que debemos de identificar es saber si el problema es público o es privado. Eso es lo primero que vamos a identificar. A mayor exactitud en la definición del problema público, mayor posibilidad de plantear una solución, ¿no? Entonces, déjenme, aquí me avanzo tantito. ¿Qué encontramos principalmente en la definición y en el análisis del problema? Uno, si
si existe la inexperiencia del diseñador, pues claro que vamos a tener ya un principal obstáculo. Dos, el conocimiento y la calidad de la información que se llegue, que se haga llegar, que se tenga, ¿no? Y tercero, y esto es innegable, y a diferencia de lo que se hace en la ciencia, en lo social contamos con lo político, que es terrible, que tiene que ver con los intereses económicos y políticos y sociales de los actores que participan en la arena. A ver, debemos de reconocer, en una política siempre va a haber ganadores y perdedores. No van a ganar todos, ¿eh? Aunque habrá una mayoría o que se busque tener la mayoría de beneficiados, siempre va a haber perdedores. Aquí lo que buscamos es que sean los menores, el menor número de perdedores posibles, porque se van a impactar intereses. Esto es sí o sí, ¿vale? Ahora bien, esto es muy básico y más para ustedes que pues son expertos, son científicos, pero la importancia de la definición del problema, ¿no? Lo poníamos o lo ponemos de ejemplo con este perrito, es porque, pues porque cada quien tiene una idea distinta del problema a partir de su propia experiencia, ¿no? Es decir, cuando uno está pensando en el problema, pues uno está pensando ya en la solución, ¿no? Entonces, cuando ponemos, por ejemplo, este perrito, muchas personas me dicen, no, es que el problema es que el perro tiene parvovirus, ¿no? O hay quien dice, le falta amor, ¿sí? Entonces, esto es importante porque, porque es importante, ¿no? En una política pública que es interdisciplinaria, buscar a los expertos en cada una de las áreas para que nos puedan dar una idea más clara, un diagnóstico más claro de lo que vamos encontrando, ¿no? Miren, esto es un tema, por ejemplo, muy importante. Uno, el paso número uno es identificar si el problema es público o es privado. ¿Por qué? Porque si es público, pues entonces tú como Estado tienes la obligación de involucrarte. Pero si el problema es privado, pues entonces no. Si es privado, entonces que lo resuelva el mercado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y este problema lo hemos visto últimamente, por ejemplo, desde la llegada de Uber, ¿no? A México, ¿no? Que ha habido, a ver, este problema está en el destino turístico más importante de América Latina, ¿no? Que es Cancún, imagínense, ya ni les digo. Entonces, cuando llega Uber y que empiezan a haber problemas entre los conductores de plataforma con los tradicionales amarillos, eh, aquí en Guadalajara, por ejemplo, el gobernador decide que es un tema público, por lo tanto interviene y interviene apoyando a los taxistas, a los choferes tradicionales, con beneficios para actualizarse cuando había un problema de violencia, ¿sí? Es decir, ¿qué definió el gobernador? Para sus intereses, como son sus agremiados de partido, pues dijo, es un problema público. Entonces los ayudo para resolver el problema. Pero pudo haber sido otro gobernante que digo, no, esto es un tema privado, ¿sí? Que lo resuelve el mercado. Ah, pero si hay violencia, entonces yo aplico el Estado de Derecho y lo resuelvo metiendo a la cárcel a los que están generando la violencia. ¿Se fijan cuáles fueron las dos diferencias? Uno intervino, definió como público, invirtió dinero, esfuerzo, metió al Estado, y el otro pudo haber dicho, no, nada de eso, ¿no? Es que es como si se peleara, es como si hubiera ¿no? Un conflicto entre los trabajadores de Cepomex y Hotmail, ¿no? Porque le robaron el mercado de los correos electrónicos, ¿no? Pues no. Entonces, esa es la importancia de definir entre público o privado. Ahora ven, ¿no? Para analizar el problema, ¿no? Pues ya, primero es pues, identificarlo, ya lo dije aquí varias veces, si quieres privado es público, cuáles son los efectos del problema,
¿no? Es muy importante tener claro cuáles son los efectos, pero todavía más importante es cuáles son las causas del problema. O sea, los efectos es importante porque eso lo cuantificas, ¿no? O buscas cuantificarlo, pues de cuánto se trata, ¿no? Pero lo importante es identificar las causas del problema, porque las causas es lo que te va a permitir resolver el problema, ¿no? Entonces, lo que se busca, pues obviamente es identificar los problemas, centrar el análisis en el problema principal, y bueno, pues nosotros estamos en el siglo XX todavía, y estamos con el tema, ¿no? Del árbol de problemas, obviamente, con algunos software, ¿no? O podemos mandar a hacer estudios más complejos, ¿no? Sobre esta situación, pero a final de cuentas esto es lo que nos permite, ¿no? Identificar el problema central, los efectos, las causas y luego lo volteamos en un árbol de soluciones y nos permite tener de alguna manera más clara cuáles son las acciones a poder desarrollar, ¿no? Bueno, pues esto ya son algunos ejemplos muy básicos. Y entonces seguimos con el tema del problema. Es importantísimo cuantificar, fundamental. Y más en ciencias sociales, en temas sociales, todo el mundo inventa, ¿no? Y más si implica un tema político, ¿no? Es que hay muchísima gente, a ver, ¿cuánto es muchísimo? ¿No? A ver, vamos a poner un ejemplo. Hay muchísimos asesinatos en el estado de California, ¿no? En los últimos 2 meses, ¿no? Entonces, a ver, lo primero que yo diría es, a ver, ¿cuánto es muchísimo? ¿Cuántos? ¿No? ¿Cuál es el número de personas afectadas realmente? Ya nos va a decir, no, pues que hay 50. Ok, ya. Bueno, pues compáralo con el año pasado y ahí vamos a ver si hay mucha diferencia o no. Pero luego lo siguiente es, identifica las áreas, la geografía, porque luego vas viendo que no es en el estado de California, ¿no? De Baja. Es en algunos municipios y en algunas colonias del municipio fulanito en California, en Baja California, ¿sí? Van viendo cómo va cambiando la situación, ¿no? Y cuáles son los costos que ha generado este problema. Ahora bien, hay otra cuestión que hay que identificar que es muy importante, que es la agenda pública. ¿Quién está llevando a la agenda pública estos problemas? A ver, ¿quién dice que son un problema? Eso es algo muy importante. Son los medios de comunicación. Ah, ya sabes que pues algo están persiguiendo, ¿sí? Es una oferta política. Ah, entonces ya entiendes que, ¿no? De dónde proviene. O es una sociedad civil, un grupo específico, y entonces eso ya te permite a ti identificar de dónde viene el asunto y cuáles son los intereses, ¿no? Que se vienen dando. ¿Sí? Ahora bien, ¿esto por qué es importante identificarlo? Porque nosotros tenemos lo que le llamamos una agenda. Puede haber otras, estoy hablando de manera específica lo que generalmente se ocupa, pero puede haber otros, ¿no? Nosotros tenemos lo que le llamamos la construcción de la agenda pública, que son similares, que dice, a ver, por ejemplo, en la primera que tienen frente a su pantalla, es la morada, es un círculo en el cual en nuestra órbita morada hay muchísimos problemas, muchísimos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace que un problema brinque a la otra esfera, a la agenda política? ¿Sí? ¿Se acuerdan que hace un momento les acabo de decir? Bueno, es que hay que identificar quiénes de estos actores están tratando de meter a la agenda rosita los problemas que están en la morada, ¿sí? Eso es algo muy importante. Y una vez que este problema empieza a cuajar y empieza a generar, ¿no? Mayor expectativa, mayor involucramiento, ¿no? Y que ha sido mayor definido y que empieza a ser tomado en cuenta, pasa a una tercera etapa, que es la última que conocemos, que es la agenda de gobierno. Es decir, cuando el gobierno dice, ok, hay que entrar a revisar, no que se resuelva, hay que entrar a revisar el tema, ¿sí?
En este caso, por ejemplo, ustedes, que ya obviamente, ¿no? Ustedes jugarían como serían un actor en esta parte fundamental, como en la tercera parte, serían un grupo de presión para un tema específico que brinque de lo morado a lo rosita y que ustedes lo puedan llevar, ¿no? Por sus capacidades, por su reconocimiento, lo puedan involucrar a la agenda del gobierno. Y a partir de aquí es un tema susceptible, es un problema susceptible de convertirse en política pública. ¿Sí? O sea, no es tan fácil el asunto, pero digámoslo en términos sencillos. Para que un problema público sea considerado sujeto de una posible solución a través de una política pública, tiene que ser llevado a la agenda, atraído a la agenda de gobierno. ¿Sí? Ok. Bueno, pues aquí una definición de agenda de gobierno. De todos modos, yo, si quieren, yo la presentación se las puedo compartir con mucho gusto, porque si me voy más rápido, para que no apunten ni nada de eso, y se las voy a dejar con Nadia, con mucho gusto, ¿vale? Nomás me dan créditos para el CONACYT, ¿no? No se crean. Muy bien. Ok, bueno, pues vamos a ver. Algunas preguntas orientativas para esta primera parte que se recomienda. La primera es, ¿existe un problema? ¿Cuál es el problema? ¿Es público o es privado? ¿Quién define la información sobre el problema? ¿Cuáles son sus dimensiones? ¿A quién afecta? ¿Cuáles son las causas? Y esta pregunta que me parece muy básica. ¿Cómo evolucionará el problema si no actuamos sobre el mismo? Porque entonces, porque entonces tu decisión puede ser no intervenir, ¿no? O sea, si tú mides que la evolución del problema, si no actuamos, es mínima, pues entonces no actúas. Pero si consideras que si no actúas de manera inmediata, esto se puede ir y generar un conflicto, entonces inmediatamente, obviamente que es un tema que te obliga a incorporar, a tomar decisiones sobre el mismo, ¿vale? Nosotros, y esta es una pregunta que no sé si que tenga, más bien que yo buscaría darle una respuesta a, a Daniel, es para nosotros es fundamental la utilización del marco lógico, ¿no? No sé con ustedes, pero con nosotros es clave. Y no es lo mejor, ¿eh? Sabemos que no es lo mejor, no es lo único, pero sí es lo más utilizable, el tema del marco lógico, que lo mejor, más que aquí hay un problema, Daniel, y lo platico a todos. Y le digo a Daniel porque es el único que veo con foto, ¿no? Con cámara, mejor dicho. El problema es que, el problema que tienen los gobiernos es que es complicado el tema del gobernar porque las personas requieren de resultados inmediatos, ¿sí? Y en México yo me acuerdo cuando estaba en España, me ponían ejemplo los profesores que son muy futboleros, ¿no? Y me decían, es que mira, por ejemplo, San Cristian, mira, en Europa, un entrenador exitoso como Ferguson, ¿no? Con el Manchester, fue entrenador 20 años, ¿no? Y entonces en Europa los proyectos son a largo tiempo, ¿no? O sea, se entiende que hay etapas en un proceso, ¿no? Y en México, como en América Latina, la gente vive del resultado inmediato, ¿no? Entonces, pues ahí pregunten a las Chivas cuántos entrenadores han tenido en 20 años, ¿no? Y cuánto han gastado, por decir en términos futbolísticos. Bueno, pues entonces, en México el problema que tenemos es que pues no nos esperamos a tener una investigación causal, ¿no? Si tuviéramos una investigación causal, bueno, pues nos ayudaría muchísimo y resolveríamos muchísimo, pero esto requiere de tiempo. Como en la evaluación, si tuviéramos, a ver, en México yo les diría, prácticamente no existen las evaluaciones de impacto, ¿no? O sea, son mínimas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuestan mucho y porque además lleva mucho tiempo para tener una evaluación de impacto. Entonces,
pero eso es lo mejor para poder saber si una política funcionó o no. Bueno, el diseño, vamos a la etapa 2. Una vez que tenemos el diagnóstico, que es la etapa 1, lo que sigue es el diseño. Y en el diseño, bueno, pues aquí decimos la experiencia del diseñador es muy importante, el conocimiento y la calidad de la información que te haces llegar, pues es fundamental, que ya se supone que ya lo tuvimos en la primera etapa, y esto es importantísimo, la conciliación entre los diversos enfoques cuando participan más de un analista. Imagínense ponernos de acuerdo entre los abogados, entre los economicistas, entre los médicos, ¿no? Para poderle dar solución a un tema. Y esto obviamente habla de la necesidad del liderazgo de la persona que lleva el proyecto de diseño de la política. A mayor exactitud en la definición del problema, ya lo dijimos, mayor probabilidad de plantear una buena solución. Y para esto, pues tenemos obviamente ¿no? Todo un proceso que lo voy a decir de manera muy rápida, ¿no? Son 2 etapas: formulación de alternativas de solución y elección de las alternativas de solución, ¿sí? A ver, la primera etapa, formulación de alternativas de solución, la generación del primer listado de posibles líneas de acción. En esta etapa, ustedes no se deben de preocupar por si es posible o si no es posible. En esta primera etapa, lo importante es tener una idea de qué debemos de hacer para resolver el problema, ¿sí? Trazar ideas centrales, delimitar alcances, metas y objetivos, ¿no? Que buscamos resolver para esta política, ¿sí? Algunos temas recomendables, pues enlistar actividades como ideas, ¿no? Detallar actividades desglosadas, identificar las ventajas y desventajas, distinguir a los responsables, describir instrumentos, herramientas, ¿no? Es decir, a ver, en esta etapa, lo que necesitamos hacer es una lluvia de ideas, ¿no? Lluvia de ideas de cómo resolver los problemas que hemos encontrado. 2, una vez que tenemos las ideas, pues buscar a los especialistas de cada área que seguramente ya tienen experiencia en lo que han hecho y nos pueden avanzar años luz respecto de lo que estamos tratando de resolver. Y un tercero, revisar lo que se ha hecho en otros lugares, ¿sí? Ahora bien, esto es lo que nosotros le llamamos la tropicalización de la política. Es decir, ¿qué están haciendo en otros lugares que funciona y traerlo a tu localidad, pero tropicalizado? Es decir, a partir de la situación que se vive en tu contexto. Y esto es muy importante, ¿saben? Porque, porque en cada lugar hay actores distintos, hay intereses distintos y la situación es distinta. O sea, puedes tener 2 municipios colindantes y puedes aplicar la misma política y en una sí te funciona y en otra no. Y tiene que ver con los intereses económicos, políticos y sociales de los actores que viven en ese lugar. Entonces, sí, esta parte sí es interesante, importante nunca perderla de lado. Pero el tema es, claro que es importante revisar lo que se ha hecho en otros lugares para poder tratar de intentar, ¿no? De llevar a la cabo. Segunda parte. Una vez que ya tenemos nosotros claro cuál es el listado de qué podemos hacer, el siguiente paso es la reducción de las propuestas que aquí hemos propuesto. Y nosotros utilizamos por lo menos un análisis de factibilidad de por lo menos 5 áreas. ¿Sí? Ok. 5 áreas. El análisis presupuestal, el análisis socioeconómico, el administrativo, el legal y el político, ¿no? Que esto es lo que en teoría debería de tener toda política pública. Pero créanme que algo así de básico no lo hacen, no se hace, ¿no?
Y entonces pues, vamos a ver algunos ejemplos que aquí vamos a encontrar. Miren, la más importante, bueno, todas son importantes, pero esta es básica. Sin esta no arrancas, que es la factibilidad legal. Si tu política, y esto se los digo a ustedes, si su política o su propuesta de política, ¿no? De entrada, por más eficiente que pueda resultar, por más eficaz que se pueda hacer, pero, pero contraviene la Constitución, pero contraviene una norma, ¿no? En ese momento su propuesta, su idea nace muerta, ¿sí? Por más importante y por más, o sea, siempre tiene que estar apegada a la normatividad, su propuesta de política. Y uno dirá, oye, Cristian, pero pues eso es básico, pues, ¿no? Créanme, pues, ¿no? Y podemos tener, ¿no? Algunos ejemplos, como aquí ya se los mostré, ¿no? O sea, ¿quién se iba a imaginar que la inversión de más de 1,000 millones de pesos de los trabajadores, porque se hizo con recurso del sistema de pensiones de Jalisco, se invirtieron en un proyecto que legalmente nunca iba a proceder, ¿no? Fíjense, algo tan básico, pero, y esto es lo que ha creado lo que nosotros llamamos los famosos elefantes blancos, ¿no? Ahora, la factibilidad presupuestal, otra cuestión muy básica, ¿sí? Identificar si hay recursos para la implementación de la política. ¿Qué requiere? Pues de un análisis de costos, de identificación de productos y servicios, ¿no? Prever de alguna manera, porque no sabemos, una devaluación, ¿no? Como sucedió con la depreciación del peso mexicano, particularmente en el periodo de, de Peña Nieto, ¿no? Que hubo proyectos que se fueron, ¿no? Se fueron, se elevaron muchísimo los costos simplemente por esa devaluación de peso frente al dólar, ¿no? Entonces todo eso hay que tenerlo calculado para evitar, ¿no? Lo que ya hemos visto y ahorita vamos a ver, y tener un análisis de posibles fondeos, ¿no? Es decir, puedo obtener fondeo federal, puedo obtener fondeo estatal, puedo tener fondeo municipal y en proyectos como ustedes, pues fondeos internacionales, obviamente. Y algo que uno diría, bueno, Cristian, eso es muy básico, pues no. En el periodo de Peña Nieto quedaron 320 hospitales inconclusos, ¿no? O sea, y entre otros proyectos, ¿no? Como lo hemos visto que los ha capitalizado otro gobierno. Ahora bien, pasamos a la tercera, que tiene que ver con la factibilidad socioeconómica, ¿sí? Esto es muy importante, poder hacer la valoración económica social de los beneficios de la política pública. Cuesta mucho económicamente, pero el beneficio es mayor, ¿sí? Y esto es muy importante tener en cuenta, ¿no? Y para esto, pues es ideal poder contar con un análisis costo-beneficio, ¿no? Si tenemos un análisis costo-beneficio, a partir de ahí podemos tomar decisiones si realmente vale la pena la inversión, por más costosa que sea. Que el impacto sea importante para la sociedad, ¿sale? Y bueno, pues tenemos, por ejemplo, aquí ponemos un ejemplo de los 1,000 millones de pesos que se gastó en la Estela de Luz como un símbolo para el tema de la independencia, si mal no, del bicentenario. Y entonces uno podría decir, a ver, pues 1,000 millones de pesos para un proyecto importante para México, pues puede ser poco. Pero 1,000 millones de pesos para un proyecto que no tiene ningún impacto ni beneficio, ¿no? Puede ser mucho. Entonces, sí es por eso importante tener como muy claro y que además esto sirva como de argumentación para lo que se está haciendo, ¿no? Factibilidad política, otro tema muy importante, ¿no? Puedes tener la factibilidad
económica, puedes tener la factibilidad legal, puedes tener la factibilidad administrativa, pero si tú en tu proyecto, tu estudio, no cuentas, ¿no? Con un estudio, ¿no? Que te permita identificar los actores ganadores, los actores que vas a perjudicar, ¿no? Los intereses que estás pisando, entonces puede nacer muerto tu proyecto de política por más importante e impactante que sea. Miren, seguramente muchos de ustedes se podrán acordar de uno de los principales proyectos faraónicos del proyecto de Vicente Fox en su mandato, que no pudo concluirse. ¿Alguien me puede acordar cómo se llamaba? A ver si se acuerdan. Un gran proyecto faraónico que tenía todo el recurso del mundo, tenía todo, pero no se pudo llevar a cabo porque no hubo una planeación, un estudio importante respecto de los grupos políticos afectados. A ver, ¿quién me quiere decir? ¿No se acuerdan? A ver, ¿se acuerdan de esto? ¿No? O sea, ¿cómo fue posible que un grupo, ¿no? De ejidatarios, ¿no? Mínimo, que no estaban en el mapa político nacional, pudo haber detenido el proyecto del aeropuerto de Texcoco, ¿no? O sea, no, esto es un pequeño ejemplo de lo que puede hacer no tener una idea clara, ¿no? De lo que de lo que se está desarrollando. Ahora bien, encontramos otro tipo de factibilidad, pues la administrativa, ¿no? Si tienen los recursos necesarios para implementar la política. Vamos a llevar computadoras para actualizar a los niños, mejorar la educación de los niños de la sierra, de los Altos Norte de Guerrero, ¿no? Sí, pero pues resulta que no hay ni luz, ¿no? O resulta que sí hay luz, pero pues no llega el internet. O que no tienen no cuentan con los recursos humanos suficientes para la manipulación de las computadoras y mucho menos de los programas, ¿sí? Entonces, sí es importante identificar la factibilidad administrativa, que tiene que ver principalmente con el tema de la infraestructura, de la situación tecnológica y de los recursos humanos que se tiene en ese momento, ¿no? Entonces, algunas recomendaciones que se tienen para efecto de estas análisis de factibilidad es pues, revisar los presupuestos iniciales, eliminar las alternativas cuyos presupuestos no son realistas o no permiten su implementación, porque una política pública busca ser realmente realista, ¿no? Implementar objetivos públicos, pero realistas, ¿no? Hacer una nueva lista y elaborar las nuevas líneas de acción, eliminando lo que con estos elementos, pues no se puede, ¿no? El tercer momento, pues es el tema, este es un temazo, ¿no? Esto es digno de una maestría nada más en implementación o implantación, que tiene que ver con, ahora sí, llevar a cabo la política, ¿no? Y aquí nos podemos encontrar con grandes problemas, porque una cosa muy bonita es el diseño, no, mejor dicho, una cosa muy bonita es la identificación, el diagnóstico, otra más bonita es el diseño, es decir, de cómo vamos a realizar, y la tercera, esta es la más complicada, la implementación, esta es la realidad. Esto es llevar del papel a la práctica, ¿no? La situación. Y quien opera esto son principalmente los servidores públicos.
Y de aquí dependen muchos problemas porque no sabemos si los servidores públicos quieran, tengan intereses de llevarlo a cabo, si hay intereses políticos para que las cosas no se hagan, si tienen la capacidad y el capital humano para poderlo desarrollar, ¿no? Esta es la etapa más complicada que nos vamos a encontrar, pero que esto es específicamente llevado a cabo por las autoridades, ¿no? Públicas. Y finalmente nos vamos a encontrar, como lo señalé en un momento con ustedes, con la evaluación como en la etapa final, la fotografía. ¿Qué quieren fotografiar exactamente de la política? El diseño, en qué momento van, cómo se van desarrollando los indicadores que se han creado desde un inicio, los resultados, ¿no? Finales, si queremos evaluar el impacto, ¿qué queremos evaluar, no? Esta es una pregunta general que se hace y a partir de aquí, ni se preocupen aquí, a partir de aquí hay muchísimo personal calificado, ¿no? Tanto en el ámbito público como en el privado, que se encargan de llevar a cabo lo que viene siendo, principalmente, una metodología para llevar a cabo la evaluación. Entonces, pues esto fue muy básico, preparé algo muy básico en el entendido de que pues no están metidos ustedes en este tema, que no están obligados a meterse a más, ¿no? Ni me quiero involucrados en teorías, ni mucho menos, pero esto es como una pincelada general de cómo se llevan a cabo las políticas y bueno, pues yo destinaría el tiempo restante en escucharlos y sobre todo buscar, tratar de aclarar dudas y algunas ideas que tengan por ahí. Gracias. Muchísimas gracias, Cristian. Una excelente charla. Si alguien tiene preguntas, ya sea las puede escribir en el chat y yo las puedo leer o pueden ustedes mismos eh, prender su micrófono y hacer la pregunta. Juan Antonio, ¿tiene una pregunta? No, no sé si lo Sí, escucho. sí, hola, ¿qué Ok, tal? Buenas por tardes. favor. Juan Antonio Sánchez del Programa Espacial Universitario de la UNAM. Cristian, gracias por la charla. Una pregunta más práctica. Considerando que muchas de las políticas públicas, suponiendo desde la parte de identificación de problemas, planeación, puesta en marcha, evaluación, etcétera, etcétera, todas las fases que puede tener una política pública, en el ámbito de políticas públicas, en cuanto a la ciencia, en la experiencia que he tenido siempre es un problema donde involucrar la o los comités científicos y sobre todo el, la atención o caso que le pueden hacer a los comités científicos. En tu experiencia, ¿recomendarías algún sistema de gobernanza para la implementación, evaluación de estas políticas públicas en el ámbito científico o que estén relacionadas con comités científicos? A ver, a ver, uno de los problemas que tenemos, y hay que y lo reconocemos, y es que, a ver, yo te lo puedo decir, Cristian, como, como investigador, te lo puedo decir, Cristian, como funcionario, ¿no? Que afortunadamente he tenido esas dos partes, y entonces yo te podría decir, el problema que se tiene con las políticas es el, el poco involucramiento de los actores no gubernamentales en el tema, ¿no? Y lo explico. Se le deja o se le ha dejado en gran medida a los actores gubernamentales la decisión de la política, ¿no? O sea, nosotros tenemos una premisa. El que define, decide, ¿no? O sea, fíjense bien, el que define, decide. Y lo que hemos encontrado es que los actores gubernamentales son los que principalmente definen las políticas, no los otros actores, ¿no? No la sociedad, ¿no? En general, no los colectivos. Sí, eso es algo muy importante decirlo, ¿no? Entonces, bajo esta situación,
¿Por qué es importante decirlo, Juan Antonio? Porque entonces lo que estamos haciendo o lo que se hace generalmente, y ahorita bajo en el caso de ustedes, es que prácticamente son políticas gubernamentales, no públicas. Son, las hacen públicas mínimamente porque involucran a dos o tres actores y con eso legitiman. Y dicen, es una política pública porque aquí participaron varios actores, pero no realmente los que están realmente, los que son afectados, ¿no? Te lo Ujú. platico desde otra área y regresamos. Por ejemplo, la política de desarrollo económico de los municipios. ¿Quién la define? El gobierno en turno con algunas cámaras en turno. Y se acabó. Y entonces, los programas que benefician, ¿no? Si, los programas, la inversión del Estado o los programas donde hay apoyos económicos, ¿sabes a quién van a beneficiar? A los mismos que decidieron cuáles eran los problemas. A las cámaras, ¿no? Se autovenden cosas y, o sea, a ver, estamos hablando de la realidad, ¿no? Si aquí tuvieron mayor involucramiento de otros actores de la ciudadanía en su conjunto, ¿sí? Y demás, entonces habría otro tipo de política. Ahora bien, por eso yo dije al inicio, en una política siempre va a haber ganadores y siempre va a haber perdedores. ¿Quiénes son los que ganan por los que definen? Los que reparten el pastel. ¿Quiénes son los perdedores por los que no se involucran? ¿Sí? Ahora bien, yo obviamente, yo no desconozco cuál es la situación en el tema de la ciencia, ¿no? Pero lo que me hace pensar, en gran medida, es que si no, a ver, si no beneficia a la mayoría o no, es porque algo está haciendo falta, ¿no? En el involucramiento de la decisión de la política. Algo está pasando, ¿sí? Digo, es lo que yo me explicaría. Ahora, ¿esto de qué depende? Tú diste una palabra clave que es el tema de gobernanza, ¿no? Gobernanza la entendemos como ese nuevo modelo de gobernación, ¿no? Donde el Estado es más participativo, es menos autoritario, ¿no? Es más horizontal, menos vertical y donde participan mayores actores en la toma de decisiones, ¿no? Sí, es correcto. Y en un modelo de gobernanza, pues obviamente que las políticas públicas son más fortalecidas, son más robustas y legítimamente mejores porque participan mayores actores. El problema es un modelo de gobernanza en qué municipio, en qué estado, en qué país, ¿no? Eso es un tema, ¿no? Importantísimo, ¿no? Porque también tenemos que ver, pues, la calidad de las instituciones del lugar, ¿no? O sea, no me pidan lo mismo en Jalisco, ay, pero se está grabando, mejor yo voy a poner ejemplos, pero no. En el propio México, no es lo mismo en el, ¿no? En el norte que en el centro, que en el sur, que en el occidente, ¿no? Y en ciudades específicas. Entonces, sí, claro, lo ideal es que el gobierno funcione bajo un modelo de gobernanza pública, pero que yo te diría, a ver, y sin problema a decirlo, a nivel federal, pues evidentemente que en este momento no lo hay, ¿no? No lo hay. Me parece que estamos regresando a un modelo. ¿Se acuerdan cómo iniciamos al comienzo de los, no, de los gobiernos, la caída de los gobiernos autoritarios y la transición a los gobiernos democráticos? Y me parece que nuevamente estamos en ese retroceso a gobiernos autoritarios, donde toman decisiones gubernamentales y no involucran a muchos en la toma de decisiones. Y ahí es donde está el problema, ¿no? Que está diciendo. Y el argumento de que regresamos al pasado, bueno, regresamos en este sentido de gobernanza. Yo me parece que hay un retroceso en el tema de gobernanza pública respecto del actual gobierno federal al pasado o los pasados, por no decir específicamente de alguien. Y en este sentido, pues claro que hay colectivos que pierden, ¿no? Por supuesto que hay muchos colectivos que se pierden porque no se involucran en la toma de decisiones o no los involucran en la toma de decisiones. Ahora, recordemos una cosa, hablamos de la agenda pública, ¿se acuerdan? Eso es fundamental.
si los problemas públicos, ¿quién los lleva? O sea, si ustedes como grupo, ¿no? Por decirlo, como un grupo de interés, porque ustedes son un grupo de interés, ¿no? Tienen intereses específicos, muy distintos a los de otros, llevan estos temas a la agenda de gobierno, ¿no? Hacen que se incorporen a la agenda pública, que pasen a la agenda de gobierno, ¿no? Entonces, obviamente, que ustedes ahí llevan gran medida, llevan parte para la revisión de las nuevas políticas, ok, del diseño de una nueva política o de la revisión de una política en específico. Eso es lo que yo les diría, ¿no? Y con este rollo no sé si quedó un poco claro lo que les No, quise gracias, decir. gracias por el comentario, está bien, gracias. Gracias, Juan Antonio. Vianet Medina, tenía una pregunta, adelante. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Va un poco en relación a lo que acaban de explicar en el sentido de la participación ciudadana. Y la primera pregunta que me venía a la mente era cómo se seleccionan los perfiles de evaluación, dado que también comentaba que la evaluación es de lo más importante de este proceso, el impacto de la evaluación. Entonces, son como tres preguntas. Mi primera pregunta sería, bueno, ¿cómo se seleccionan los perfiles? Porque pareciera que hay una priori en relación a la selección de los evaluadores, dado que como sociedad civil rara vez somos convocados, sociedad civil o instituciones. Y en ese sentido, que sería una tercera pregunta, la agenda institucional, ¿cómo se incorpora? Porque pareciera que estamos en la banca hasta el momento en que realmente nuestra producción se vuelve importante para el gobierno, pero mientras tanto pareciera que nuestro lugar es la banca. Y a mí me parece preocupante porque efectivamente hay una dinámica muy inmediatista de la política pública y en ese sentido hay trabajos de las instituciones o de la sociedad civil que pueden no reconocerse, estar ahí de forma permanente. Entonces, recapitulando, ¿cómo se eligen los perfiles de evaluación? ¿Cómo se incorporan a las instituciones y a la sociedad civil en la evaluación, en el impacto de la evaluación? Y tercero, ¿cómo en la agenda ha participado o puede participar la agenda institucional? Gracias. Sí, no, pues gracias a ti, Vianet. A ver, primero que yo les diría es, el tema de los evaluadores. A ver, los gobiernos están obligados, y hablamos en los tres niveles, no solo en uno, en los tres niveles, a poder evaluar los resultados de sus políticas, ¿no? A nivel federal, pues tenemos la evaluación de la política social, que hay una institución especializada para eso, ¿no? Como es Coneval, pero tiene que ver con temas federales y temas, ¿no? Sociales. Pero todos los programas que se impulsan desde los estados y municipios no tienen, o una de dos, o tienen el personal calificado desde el gobierno para llevar a cabo, ¿no? La evaluación. Por ejemplo, yo conozco gobiernos que tienen áreas de personal muy competente, ¿no? Para llevar a cabo evaluaciones, pero como es tanta la demanda en el gobierno, como se tienen que contratar a despachos externos, más que a ciudadanos. Son despachos externos. Entonces, pues eso depende de cada gobierno, ¿no? Desde el gobierno que lanza la convocatoria abierta y que pone ciertos requisitos, ¿no? Para que puedan competir los participantes, hasta los gobiernos que lanzan convocatorias armadas hechas a la medida para que entren los cuates y evalúen, ¿no? Entonces, esto sí viene, pues es muy complicado porque depende de cada gobierno, ¿no? Yo te puedo decir, por ejemplo, nosotros en nuestro municipio, obviamente las evaluaciones son caras, y siempre lanzamos convocatoria nacional para la evaluación, y vienen despachos. Obviamente en Guadalajara tenemos muy grandes, muy importantes despachos reconocidos a nivel nacional, pero otras están en otros despachos de otros estados y participan, ¿no? Porque nos importa mucho realmente tener la fotografía real de la evaluación. Esa es por una parte. La segunda, te la voy a responder como académico, ¿no? Mira, yo fui secretario ejecutivo
del Instituto de Políticas Públicas de la UDG. Y mi jefe, pues no era el doctor Luis F. Aguilar, ¿no? Estás hablando del papá de las políticas en Iberoamérica. Entonces nosotros lo que buscábamos era impulsar, sobre todo, financiamiento para proyectos, pero que buscaran tener impacto público, ¿no? Eso es algo muy importante, que busquen tener investigaciones que realmente busquen tener un impacto público. Si realmente lo que busca un impacto público tiene mayor reconocimiento por los actores públicos, ¿no? Entonces, nosotros hacíamos lo que le llamamos el coloquio de invierno, que los principales problemas públicos de México y traíamos a autores, investigadores de todo el país, ¿no? SNI3, eméritos y demás, y entonces fijábamos la agenda, pero fijábamos la agenda desde la universidad. ¿Sí? O sea, nosotros fijábamos la agenda y entonces eso llamaba mucho la atención y entonces para consecuente, los gobiernos nos invitaban a participar, ¿sí? En lo siguiente que ellos desarrollaban, ¿sí? Y con financiamiento, es decir, el gobierno nos daba financiamiento y nosotros buscábamos a quién involucrar para temas específicos. Esa era la manera en que nosotros, ¿por qué? Porque nosotros podemos tener 10 papers, ¿no? Con los mayores indicadores internacionales y nadie los lee. Nos sirven, no, nos sirven, perdón por la expresión, pero yo soy muy transparente. Decía el doctor Aguilar, son los tortibonos que tenemos para el SNI, ¿no? Entonces, lo que nos hemos encontrado, imagínate, somos 27,000, ¿no? Miembros del SNI, y cuántos realmente tienen este impacto, ¿no? Y entonces, realmente lo que hemos encontrado, lo que encontramos es que muchos investigadores escriben para ellos, escriben para obtener sus productos y incorporarlos al sistema y seguir avanzando, ¿no? Y no para realmente tener ese impacto que se busca. Esa es por una parte. Eso te lo digo como investigador, ¿no? Entonces, yo que siempre he estado en el tema, mi línea de investigación es el empleo, he tratado siempre de ser la referencia en mi estado, mediáticamente, en lo que hago, porque busco que impacte el tema del empleo, siempre me tiene que ver conmigo. Pero decidí dar un siguiente paso, que estar en la función pública, y créeme que el tema cambia, ¿no? O sea, muchas cosas que yo he tratado de impulsar en 10 años han salido en uno, ahora en la función pública, ¿no? Pero porque ya me tocó a mí ya estar en la toma de decisiones, ¿no? Pero porque tuve esa experiencia primero como investigador y ahora como funcionario. No creo que así sea en todos lados, pero por lo menos esto es lo que yo me he encontrado y es lo que yo creo y no están obligados a estar en la función pública, menos ustedes, pero más quiero decirles que así es como, esa es mi experiencia que ha funcionado. ¿Hay libros sobre agenda pública? Sí, búsquenlos, ¿no? Cómo incorporarse a la agenda pública, todo un ABC, ¿no? Es importantísimo, pero a final de cuentas, yo lo que les diría así en síntesis es, en gran medida depende de las habilidades políticas de los grupos, ¿no? En los que participan, y dos, de la calidad del documento o del trabajo y que tenga ese impacto público. Yo cerraría con eso. Muchas gracias. De acuerdo. A usted. También hay una pregunta de Sheila Magdaleno, si quiere tomar el micrófono o tomar la palabra. Si no, yo la puedo leer. Sheila Magdaleno pregunta, ¿podrías hablarnos un poco de los observatorios ciudadanos como herramienta para la política pública? Sí, claro, por supuesto, funcionan. Claro que funcionan porque son un grupo de poder, ¿no? Hay que decirlo. A ver, hay una regla básica para todo que dice el tamaño de la institución es el tamaño de quien la representa, ¿no? O de quienes la integran. Entonces, si es un observatorio ciudadano que pues se integra por personajes íntegros, académicamente reconocidos,
y que tienen experiencia en el tema y que son política y económicamente independientes, claro que es un factor fundamental muy fuerte, ¿no? Para la toma de decisiones. Por ejemplo, en Jalisco existe un observatorio ciudadano son de los que yo reconozco un poco más, que se llama Jalisco ¿Cómo Vamos? ¿No? Obviamente es integrado por ciertos grupos de poder, ¿no? Obviamente cuando estás en la toma de decisiones representas intereses. Aquí yo veo a Coparmex, veo a universidades privadas, ¿no? Como el ITESO, del grupo jesuita, entre otros, Colegio de Jalisco y demás. Y entonces es pequeñito este grupo es pequeñito, pero políticamente muy importante. Entonces, los estudios que realizan, obviamente, son muy interesantes porque impactan en los medios de comunicación y tienen impacto en el gobierno. Entonces, por supuesto, los observatorios ciudadanos son clave para el proceso de hechura de las políticas, pero lo vuelvo a decir, dependiendo de quienes lo integren. Es decir, acuérdense de esa máxima, ¿no? El tamaño de la institución tiene que ver con el tamaño de quien lo representa. ¿Sí? Hay otra pregunta en el chat que dice, de Ángeles, muchas gracias por el seminario. ¿A qué instancia los científicos se tienen que acercar para contribuir a la generación de políticas públicas? Eso es un problema, eso sí está complicado, ¿no? Porque, pues entendiendo que ustedes son científicos, ¿no? Pues lo primero que, a ver, el primer paso es que ustedes como grupo, como colectivo, tengan que tener acercamiento ante la autoridad inmediata, que en este caso a mí se me ocurre, ustedes saben más, pero se me ocurre que en este caso sea el CONACYT, por ejemplo. Es más, ahora ya le cambiaron el nombre, ¿no? CONACYT, no sé, algo así, ¿no? Entonces, ese yo creo que es el primer paso, ¿no? Que ustedes como científicos, como un grupo específico, y que incluso la suma de esfuerzos de colectivos que tengan que ver más con este tema, ¿no? Y que ustedes busquen a la autoridad, ¿no? Que enfrenten a la autoridad, ¿no? Y no de enfrentamiento, sino que los busquen para presentación de proyectos, de revisión, de diagnóstico de temas específicos. Y en este caso, si es el CONACYT, ¿no? Como se llame actualmente, me parece que es el primer paso clave para poder revisar lo que se tiene o lo que se puede tener en un futuro. Gracias. Otra pregunta por el chat dice de Maurina Campos, ¿cuál debe ser el papel de las redes de colaboración científica internacionales dentro de las políticas públicas? Pues son importantes porque a final de cuentas, a ver, son importantes pues por ese intercambio, ¿no? De conocimiento, ¿no? Que puede existir de lo que se está haciendo en un lugar a otro, pero no de presión política, ¿no? Porque entonces si hay un tema de presión política externa, ya permite entender que hay otros actores, otros intereses. Entonces, sí, esas redes de colaboración son importantísimas por el tema de compartir, ¿no? Esa información, esa experiencia. Esa es la parte fuerte, pero la presión política tiene que ser directamente de los que tienen que ver en lo local. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Bueno, Mauricio Reyes, por favor, adelante. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por Mi cámara está descompuesta, pero aquí No te espero me preocupes. escuchen. Eh, Nosotros tenemos una experiencia acá en el Instituto de Astronomía de pues una política que llevamos a convertirse, de hecho, en un reglamento municipal y luego se incorporó en leyes estatales, que es lo que tiene que ver con la prevención de lo que llamamos la contaminación lumínica. El problema que hemos tenido es que cuando empezamos, y esto lo relato un poquito para reforzar una de las cosas que comentabas, se dio a partir de un acercamiento con el gobierno municipal, aprovechando los lazos pues de amistad y de conocimiento que teníamos con algunos regidores.
Entonces, siempre fue un ejercicio de estar cuidando mucho que la propuesta no se pintara de algún color, es decir, de que no se viera como una propuesta de un partido, sino como una cuestión institucional. Pero el problema que hemos tenido, se tuvo éxito en llevarla, como decía, hasta que se escribiera y se pusiera en marcha, pero a lo largo del tiempo nos ha faltado capacidad de gestión para que los elementos que tienen que ver con dar seguimiento a, a estas leyes y reglamentos se se siguieran manteniendo, ¿no? Básicamente pasaron unos años y pues quedó un poquito en letra muerta el documento. Entonces mi pregunta es, desde el punto de vista de una institución como nosotros, una institución de investigación, ¿qué buenas prácticas se tienen para pues estar, digamos, trabajando en este tema, ¿no? ¿Se integra un departamento de, no sé, de gestión pública o qué experiencias conoces que crees que pudieran usarse para impulsar este tipo de cosas, ¿no? No, no creo, no, a ver, no creo que tenga que ver con la creación de mayor estructura burocrática. Este, mm, me parece que es un tema más de pensar, a ver, no, fíjate cómo te lo voy a decir, Mauricio, ¿no? Si vamos a incorporarnos a lo público y queremos estar en lo público, necesitamos dejar de pensar un poquito como académicos, como científicos, ¿no? Y dar el paso y pensar como piensan la contraparte, ¿no? Nosotros mismos lo podemos hacer, ustedes mismos lo pueden hacer. Nada más, acuérdense que los periodistas, dice que los políticos se matan como las moscas a periodicazos, ¿no? Para un político es muy importante su imagen. Para un político es importante los tiempos electorales. Si ustedes se fijan, muchos de los problemas públicos se empiezan a dar precisamente en los tiempos electorales, ¿no? Y no durante cierto momento del gobierno. ¿Por qué? Porque es cuando empiezan a ser tomados en cuenta. Es cuando les preocupa a los políticos que salgan ciertos temas que no se han resuelto o que quedaron a medias. Porque entonces eso habla de una mala administración y más que no va a poder ser candidato porque tiene problemas que no ha podido resolver. Entonces, me parece que esto, que ustedes ya hicieron su parte desde el punto de vista científico, es decir, de presentar la metodología seguramente, de llevar el tema, de analizarlo, de presentar propuestas, pero por lo que me dices que entiendo que entonces está atorado en la burocracia, ¿no? Administrativa de los gobiernos, y entonces yo lo que quería es pensar políticamente, digo, yo, científico, pensar políticamente, y entonces, ¿por qué no pensar en llevar este tema a lo que hemos dicho aquí, a la agenda pública? ¿Por qué no llevar este tema a una revisión, ¿no? Con el gobierno y con los medios de comunicación, ¿no? Y entonces ahí se vuelve a activar el tema, ¿sí? Y entonces, a lo mejor dices, pues yo como científico, pues yo no estoy obligado a hacer esto, sí, pero entonces en tu universidad, tus autoridades, ¿no? Tus autoridades, pues son autoridades que de alguna manera tienen un reconocimiento político, tienen una capacidad de gestión, y entonces ellos son los que en teoría les deben de apoyar a impulsar este tipo de cosas desde tu propia institución y en este caso desde tus propias autoridades. Me parece que por ahí iría el tema, Mauricio. Vale, gracias. Supongo que no queda de otra más que ensuciarse las manos. A veces no queda de otra, querido Mauricio. Adelante, Daniel. Y agradecerte, Cristian, por la plática, muy agradable y un súper resumen de años de trabajo y de aquí más que una pregunta es un comentario a, a todos los participantes del seminario, esta oportunidad de cómo la ciencia y los científicos volvemos a ser un
ente público o que esté en que regrese la ciencia y la tecnología y la educación a la agenda pública. Cada quien desde su trinchera, por los canales institucionales, y en qué temas podríamos tener ciertos consensos para ser tener claridad del mensaje que vamos a dar para volvernos parte de esa agenda pública. Yo creo que esa es la parte súper relevante de la plática de hoy, es ya que vimos cómo las políticas públicas ¿podemos participar en ellas? Yo creo que sí, tan solo es cómo nos involucramos a que la ciencia se vuelva un bien público. Y creo que ahí la ciencia es parte de lo que compartimos con Cristian, como instituciones de educación, es cómo nos volvemos a ser otra vez partícipes en esa agenda pública. Gracias, Daniel. Bien, hay una pregunta más en el chat que dice de la doctora Micaela Cervantes. Muchas gracias por la... Ah, bueno, doctora, por favor, adelante. Mi video, mi cámara no me veo, no sé, algún problema, pero bueno, estoy en edad de ver los hijos y para exponerme. Servidora. Mi pregunta es, doctor, tengo una inquietud. Cuando estábamos hablando del proceso, justamente usted menciona muy importante la facilidad. En la educación básicamente una apertura, una implementación generalizada. Todo está relacionado, todo relacionado, y yo personal tengo 45 años de presencia en Baja California, por primera vez la veo sin un consenso realmente de muchas evaluaciones nos han transcurrido durante todos estos años, análisis, estadísticas, más aún, sin embargo, considero que esto no se ha reflejado en un estudio socioeconómico del impacto que está generando tanto en los recursos de las IPES como en un momento dado los mismos y propios recursos de gobierno para la implementación. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer? Creo que ya lo pusieron. ¿Qué podemos hacer para escucharnos desde el punto de vista, digamos, socioeconómico como actores fundamentales dentro de un ámbito aunque es nacional, federal, es hasta cierto punto limitativo y excluyente, tomando en cuenta que pues, no se consideran los resultados hasta ahora de avance. Muchas gracias por su participación, todo muy congruente con la realidad que estamos viviendo, sobre todo con las expectativas de los cambios que estamos generando, que están generando en la educación. Muchas gracias. Muchas gracias. Nadia, no sé si me puedas leer la pregunta porque no sé si sea mi internet, pero se distorsiona mucho y no me quedó muy claro. Si me ayudas con la pregunta, te lo agradezco. Sí, lo que la doctora Micaela Cervantes escribió en el chat es, muchas gracias por la instructiva conferencia. Mi pregunta, ¿qué hacer cuando la factibilidad socioeconómica en educación superior y la propuesta científica no se implementa por procesos, sino por generalidad? No tendría una respuesta clara sobre eso, una disculpa. No, es- es- parto de la idea de siempre responder cuando sé y cuando no sé, lo digo con claridad, no lo sabría responder. Gracias, doctor. Una disculpa. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta del público?
Bueno, si no, a mí me gustaría hacer una pregunta, ojalá breve, y sería, muchas veces en muchos institutos científicos hacemos mucho esfuerzo por divulgación científica y difusión científica. ¿Cuál ve o cuál sería la importancia o la relevancia de este tipo de actividades en la generación de políticas públicas? No, no, pues, altísima, pues es altísima, porque son de las pocas cosas que como investigadores tenemos para incidir en la agenda pública, ¿no? Porque, a ver, no somos autoridad pública, eso es algo que debemos de reconocer. Aunque tengamos la razón, aunque tengamos los elementos, aunque tengamos la evidencia científica, no somos autoridad pública y no tomamos la decisión, ¿no? Es una cancha distinta, jugamos en una cancha distinta, ¿no? Entonces, por supuesto que tenemos que tener y crear condiciones, ¿no? Desde el ámbito, ¿no? académico para incidir en el ámbito público, ¿no? Y entonces aquí lo que viene es la imaginación, ¿no? Aquí suelten, aquí como en las políticas, la lluvia de ideas, suelten la imaginación de cómo le hacemos para incidir en el ámbito público. Y entonces aquí ya viene, ¿no? Donde yo les podría decir coloquios de los cuales se compongan, ¿no? A ver, les platico a través de mi experiencia, ¿no? O sea, cómo involucramos al gobierno de Jalisco, que no es menor, cómo involucramos a los municipios del área metropolitana de Guadalajara, que no es menor, ¿no? Cómo involucramos a secretarías de Estado, ¿no? De nuestro país en estos eventos. Pues uno, tú marcas la agenda. ¿Qué tema quieres discutir? Dos, pero fíjense bien, cuando hagamos esto, no pensemos como académicos. También busquemos, ¿no? 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 Pongámosles, perdón por la expresión, pero pongámosles un nombre sexy, ¿no? Políticamente a lo que hagamos, a las investigaciones, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es decir, que tengan un atractivo para las autoridades, para los medios de comunicación y para todos los actores que están en la toma de decisiones. Dos, cómo en este tema en que fijas en tu agenda, no realizas paneles, por ejemplo, paneles de discusión, de reflexión, integrado por, por actores, ¿no? Científicos pidiendo que utilicen un lenguaje más coloquial para que lo entienda la gente, ¿no? ¿Cómo involucras autoridades gubernamentales en estas mismas y cómo involucras a otros actores, ¿no? Políticos. Y esto, aunque te caigan mal los políticos, aunque no les creas, ¿no? Bueno, tienes que invitarlos, porque si están ellos, te avanzan simplemente por el hecho de estar. Sales en los medios, que generalmente no te toman en cuenta, ¿no? Fíjense bien, aunque tengas la evidencia científica y todo, no te toman en cuenta, ¿vale? Ok. Entonces, de ahí, de esos foros de discusión bien organizados, bien integrados, ¿no? Con difusión en los medios de comunicación, en las redes sociales, ¿sí? A partir de ahí, piensas en un libro colectivo, ¿no? Piensas en publicaciones colectivas, donde integres tu artículo, pero también integres el de otros, ¿no? Actores que créanme, les va a funcionar. O sea, si tú estás hablando de un tema y tienes a tus investigadores clave e involucras al gobernador o al secretario de Estado en tal tema, créeme que por lo menos va a leer el libro y lo va a repartir y va a buscar por lo menos cómo ayudar a que se resuelva lo que se está poniendo ahí. ¿Sí? Es decir, porque luego también somos muy celosos. Como académicos sabemos todo. Como académicos no nos gusta que nadie, ¿no? O sea, somos nosotros los que sabemos y entonces también hay que bajarnos poquito, hay que involucrar a otros actores aunque nos dé flojera y aunque diga, ah, este no sabe nada y está bien, no, no. Y entonces eso son como lo que te ayuda mucho, Nadia, a que impulses ahí, ¿no? Proyectos de difusión, ¿no? De divulgación, pero además te lo digo mejor todavía, financiados
por el propio gobierno, ¿no? Entonces, yo son como de las recomendaciones que les haría y de ahí puedes inventar muchísimas más cosas y hacer un análisis en 6 meses y vernos en 6 meses a ver cómo va avanzado el tema y si no, invitamos a los medios de comunicación para que se involucren, ¿no? Entonces, créanme que no es fácil porque hay que hay que desarrollar habilidades políticas, ¿no? Pero nos hace falta como investigadores, créanme, si las desarrollan, van a ver cómo van a tener mucho impacto público sus trabajos. Es una mala recomendación que yo les daría. Muchas gracias. Excelente información y muy útil para todos. Y bien, con eso finalizamos la presentación, la primera charla de este seminario de diplomacia científica. Le agradecemos mucho al doctor Cristian Sánchez. Y Mauricio Reyes pregunta si hay alguna lectura recomendada. El doctor había recomendado al inicio el libro del doctor Luis Aguilar, ¿correcto? Sí, yo les recomiendo, hay muchos libros, pero a ver, no hay pierde. O sea, quieren ir directo al origen, lean todo lo que tenga que ver con el doctor Luis F. Aguilar, lo van a encontrar ahí una serie de libros y créanme que de ahí en adelante todo se desprende. Todos los de ahí es más, de ahí en adelante todos son comentaristas, de ahí en adelante todo el mundo busca dar su punto de opinión, pero el punto de partida siempre va a ser el doctor Luis F. Aguilar, totalmente recomendable. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que han participado y hasta aquí sería la presentación. Pero sí, no sé si Daniel quiere agregar algo. Agradecerle mucho a Cristian, agradecerle a cada uno de los asistentes. Estamos arrancando este esfuerzo vamos a seguir platicando de esto de la diplomacia científica. ¿Cómo hacemos y cómo vamos teniendo herramientas para hacer mejor nuestro trabajo de ciencia con otras herramientas de política, de relaciones humanas, etcétera, para hacer más bonito y más fuerte nuestro trabajo? Les agradecemos mucho su asistencia. Muchas gracias, Cristian. Yo no me resta más que agradecerles la invitación, el que me hayan escuchado. Yo soy muy realista, créanme. Me gusta siempre combinar la teoría con la práctica, que eso ha sido mi, mi actuar, ¿no? En los últimos 15, 20 años. Y entonces, pues quedo atento en redes sociales. Cualquier cosa, nadie tiene mi teléfono. Y atento y con mucho gusto, a mí me encanta colaborar. Muchas gracias nuevamente y buena tarde a todos ustedes. Gracias.